Bueno, primero me presento, mi nombre es Sara Chacón. Esta idea nació tras 5 años de trabajo con comunidad sorda. Se llama El Mundo en el Silencio. Sin embargo, aclaro que en YouTube se llama Rodando mi Historia, en Instagram se llama Familia Thompson y en WhatsApp se llama Lee mis manos. Quiero aclarar que no es la misma historia trasladada de una plataforma a otra, sino que son diferentes contenidos y que se complementan. El proyecto está enfocado en las directrices de narrativas transmedia, dando una interacción dinámica y divertida de acciones naturales. Cuando hablo de acciones naturales es que no es una película rodada en ficción o algo, no sé, como creado de la imaginación, ¿no? Sino que son de la historia de una historia real. Persona con condición auditiva, utilizando 3 aplicativos digitales como lo son Instagram, YouTube y WhatsApp. La sinopsis: los aplicativos se utilizarán para recrear, conectar y complementar la historia real de un hombre de 35 años que tuvo que enfrentarse a la sordera profunda gracias a unos tumores cerebrales. En cada aplicativo se mostrará una parte de su vida, tanto a nivel familiar, social y procesos de educomunicación para recuperar su identidad. Gracias a cada aplicativo se puede llegar a diferentes audiencias. ¿Cuál es el público objetivo? Los contenidos del Mundo en el Silencio están dirigidos a personas entre 14 y 50 años, sin importar el sexo o el estrato socioeconómico. Es una gran ventaja porque no tiene contenido sexual o un contenido difícil de entender. Al contrario, es muy fácil. ¿Cómo va a ser el mapa narrativo? Entonces, yo lo hice con precuela, con presente y con secuela. Entonces, número uno, ¿cuáles son las causas de la sordera? Porque Stewart, en este caso es el hombre de 45 años, tiene esta condición. ¿Cómo era su vida antes de tener esta condición? Esa es la precuela, como el fundamento de todo, de la base para crear las historias. ¿Cómo se comporta la familia? ¿Qué es lo que se le dificulta a Stewart con su condición? Y en tercer punto, cómo tener calidad de vida siendo sordo. Brindar clases para mejorar su entorno familiar e individual. Cuando digo brindar clases es cuando se habla de evidenciar el proceso educomunicativo. Ya lo vamos a ver. Este es el mapa narrativo, un poco ya. Instagram, está la creación de historietas que son basadas de la historia de YouTube, ¿sí? En YouTube, el cortometraje es la biografía y el proceso educomunicativo que se tuvo con Steve, complementando las historietas de Instagram. En WhatsApp es un juego de preguntados que complementan las historietas de Instagram. ¿Qué quiere decir? Hay un juego que ya está creado, incluso les puedo pasar ahorita el código, de pronto no alcanza el tiempo, pero de acuerdo a esas respuestas se crean las historietas de Instagram. Y las historietas de Instagram están basadas del cortometraje de YouTube. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo principal es el de concientizar la cultura oyente a través de plataformas digitales complementándose entre sí, llevando el mensaje inclusivo de las personas sordas, promover la educación de lengua de señas y mitigar la ignorancia frente al tema, pues notando que hay muchas personas que no conocen esta situación. Las plataformas digitales. Entonces, aquí en YouTube se llama Rodando por mi historia. Rodando mi historia, perdón. Es un cortometraje donde se explica la vida de la subjetividad de Stewart, ¿sí? O sea, no es como desde tercer posición o de cómo veo a Stewart, ¿no? Sino que es Stewart contando su propia historia. Y ahí, pues obviamente se evidencia el proceso educomunicativo que se ha tenido con Stewart. Ya lo vamos a ver más adelante. En Instagram se llama La Familia Thompson y ahí es como sus aventuras y ya se los voy a explicar. Espérame, sí, acá, es que no me deja compartir así. Bueno, espérame, ya ahorita termino y ya te los comparto. Y en WhatsApp el juego es Lee mis manos. Vamos a compartir para que podamos entender. Listo. ¿Están viendo? Esta es la familia Thompson. La familia Thompson la pueden buscar como family.Leah Thompson. Es un mundo lleno de aventuras donde se piense desde la inclusión de personas con limitaciones auditivas. Se ha hecho ya un proceso donde es la familia, la mamá, el hermano, los hermanos y se basa es desde el miembro que es sordo. Entonces ahí pues ya la pueden chequear, ya está lista. Obviamente vamos a seguir montando desde ahí.
Y el juego, que es este, que los dejé un poquito más fácil para poderles explicar, es una serie de encuesta divertida para que los o las personas puedan conocer qué es ser una persona sorda, cómo es, cómo se trata, cuáles son las cosas negativas. Y de ahí, pues se están construyendo las historietas. Entonces, si ves que acá dice como familia Thompson, entonces cada título pues tiene su pregunta y de acuerdo a eso pues se aporta a las historietas. De acuerdo a YouTube, ya hay un avance y es el proceso que se muestra educomunicativo. Se me puso lento el internet, por Dios. Ya está en YouTube y ahí ya pueden chequear es todo el proceso educomunicativo que se ha hecho directamente con Stewart. Se llama Rodando mi historia. Ahí empieza, es un proceso que no es de una semana, sino ya se ha venido construyendo a través del semestre y pues ya tiene algunas ediciones avanzadas, se podría decir. Entonces, si lo quieren chequear, perfecto, se llama El Mundo en Silencio, parte número 2.